Estamos preparados para empezar. Lo primero de todo, buenos días a todas las personas que nos acompañan esta mañana aquí en Huesca. Buenos días y gracias a todos. Bienvenidos a este segundo Congreso Nacional de Despoblación en el Medio Rural. Gracias a los ponentes que vienen desde distintos puntos de España, también a los congresistas, a los participantes, a todas las autoridades, responsables políticos, responsables institucionales. Gracias, bienvenidos y gracias sobre todo por estar en Huesca esta mañana. Gracias en nombre de su Diputación Provincial encargada de organizar este evento y también en nombre de la Federación Española de Municipios y Provincias, que también es la encargada de organizar este evento y lo hace a través de su Comisión Especial contra la Despoblación. Es una comisión que preside Juan Antonio Sánchez Quero, que nos acompaña también aquí esta mañana. Gracias al Ayuntamiento de Huesca por su colaboración y gracias también por la presencia con la que vamos a contar durante estos días y también en la primera mesa de Delmira Barreira, que es la responsable del Alto Comisionado del Gobierno de España para luchar contra la despoblación. Gracias a todos ellos, gracias a las personas que nos acompañan y que lo hacen con un objetivo común que vamos a vivir durante estos 2 días y es, tal como ha dicho la Federación Española de Municipios y Provincias, intentar encontrar caminos a lo largo de estos días para poblar la despoblación, para dar respuestas reales a los municipios y sobre todo a las personas que viven en ellos, para intentar dignificar su vida. Para ello, a lo largo de estos días vamos a escuchar muchas voces. Lo que queremos es intentar entender qué es la España vacía, la España que ha acuñado y escudriñado el escritor y periodista Sergio del Molino, que va a ser una de las voces que nos acompañe a lo largo de estos días. Pero para intentar entender ese fenómeno de la España vacía hacen falta muchas voces. Y eso es lo que se va a articular a través de 7 mesas redondas y a través también de distintos talleres. Hacen falta escuchar voces que van a llegar desde los pequeños municipios. Lo saben bien, personas que nos van a acompañar en este congreso que están luchando demasiadas veces en solitario para intentar que no se vaya ni un habitante más de sus municipios. Lo saben también bien otras instituciones, otras voces que vamos a escuchar, como la de los gobiernos estatales o la Unión Europea, encargadas de manejar las partidas más importantes de los presupuestos y, por tanto, de hacer políticas que pudieran permitir que las personas siguieran quedándose en sus territorios. Más voces vamos a escuchar de comarcas, de diputaciones provinciales, de comunidades autónomas, también de otros ayuntamientos. Voces relativas a la legislación, porque con la normativa se puede lograr asentar a la población y fijarla en el territorio. Y queremos escuchar esa voz, la del territorio, la de las ciudades y la de los pueblos. Preguntarnos quién se queda hoy en los pueblos, por qué lo hace, quién se va y por qué tiene que marcharse y qué necesitarían para volver y para quedarse. Muchas preguntas que queremos plantear para intentar poner freno a una lluvia amarilla que sigue cayendo incesante sobre este país y que sigue dibujando paisajes de desolación y de abandono, como el que nos narraba Andrés, el protagonista del libro de Julio Llamazares, que precisamente se refleja aquí, vive aquí en Ainielle, en un pueblo de esta provincia de Huesca que hoy acoge este Congreso de Despoblación. Queremos aprovechar estos 2 días como mínimo para poner sobre la mesa este drama, esta sangría de la despoblación y ojalá también que esto sirva también para poner soluciones. Con ese objetivo comienza ya el segundo Congreso Nacional de Despoblación en el Medio Rural que acoge Huesca y para comenzar tiene la palabra ya el alcalde de Huesca, Luis Felipe. Presidente del Gobierno de Aragón, presidente de la Diputación Provincial de Huesca, su delegada de Gobierno, representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias y queridos asistentes a estas jornadas. Durante décadas hemos asistido al éxodo rural y al envejecimiento de los pocos habitantes que quedaban en nuestros pueblos. La verdad es que sin una alternativa que pudiera frenar ese drama de la despoblación que también retrató Julio Llamazares en su Lluvia amarilla. Los datos que se manejan en este congreso son totalmente elocuentes. En 14 provincias españolas, el 80% de sus municipios no pasan de los 1000 vecinos. Huesca, como capital, no quiere ser la capital de una provincia despoblada. De sus 202 municipios, en nuestra provincia, en el Alto Aragón, 20 tienen menos de 100 habitantes y solo uno, la capital, tiene más de 20.000. En los últimos años, y hay que decirlo así, las administraciones locales, las diputaciones provinciales con un gran papel y los diferentes ayuntamientos hemos sido clave para trabajar por la vertebración territorial y por el mantenimiento de servicios en los pueblos y visibilizar también esas dinámicas de cambio en el medio rural.
Pero en un contexto de globalización como el que nos toca vivir, esto no es suficiente. Y se requiere una política de Estado, y se requiere una política global y una política de compromisos donde el Estado, las administraciones autonómicas, junto con las administraciones locales, nos creamos de verdad que estamos ante un grave problema de Estado. Este Congreso va a poner encima de la mesa muchas cuestiones que se vienen trabajando, pero también muchas alternativas. Yo, como alcalde de la ciudad de Huesca, además de darles la bienvenida, les animo a que es una línea de trabajo muy necesaria y urgente. Y les animo a trabajar en el mejor clima que la ciudad les puede prestar para hacerlo así. Quiero felicitar a Miguel Gracia, a Juan Antonio Sánchez Quedo como el responsable de la Federación Española de Municipios y Provincias por abanderar este proceso que sin duda alguna es un problema de Estado. No es una cuestión menor ni ya es solo una cuestión de la España interior. Es un problema de todo nuestro país y al mismo tiempo también de una parte importante de Europa. Que sea fructífero el Congreso, les doy la bienvenida como alcalde y vuelvo a repetir mi gratitud a los que han hecho posible que este Congreso se celebre en esta ciudad y con este lema. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra Miguel Gracias, el presidente de la Diputación Provincial de Huesca. Buenos días, presidente del Gobierno de Aragón, alcalde de Huesca, subdelegada, compañeros de las diputaciones provinciales, resto de autoridades, veo al vicepresidente de las Cortes. A todos, sé que muchos del mundo local, bienvenidos aquí. En principio, querría agradecer que Huesca ¿Ya? Bueno, pues, en principio querría agradecer que Huesca haya sido elegida para este Congreso. Nos da visibilidad y nuestra voluntad es que salga lo mejor posible. Quiero agradecérselo especialmente a la FEM, quiero agradecérselo a Juan Antonio, que estaba presidiendo esa comisión, a todo el personal de la FEM, que también trabajaron en ese sentido, y quiero también agradecerle a Cáceres la iniciativa que tuvo de arrancar estos congresos, el primero en Montánchez el año pasado, desde la Administración local, que siempre ha estado, bueno, pues al servicio de los pueblos y de la gente que vive en los pueblos. Hace un tiempo, en un viaje que realicé por Castilla-León, descubrí un monasterio de la Santa Espina que yo no conocía. Y visitando el monasterio encontré los restos allí de un señor que fue ministro, un personaje que fue ministro en los años 50, en Franco, en los tiempos de Franco, llamado Rafael Cabestain. Y entonces leí que este señor había impulsado los pueblos de colonización. Y bueno, y ahí salía los pueblos de colonización y los monegros. Claro, yo lo desconocía absolutamente, no conocía nada del tema. Entonces me preocupé un poco y vi y conocí cómo fue aquel proceso que ahora hace 50 años de aquello. Ahora, recientemente, la Diputación Provincial les hemos concedido a aquellos colonos, que aún viven algunos, el premio Félix de Azara, que es el máximo galardón de la Diputación en el tema de medio ambiente. En aquel momento, gente venida de la montaña de Aragón, de la montaña de Lérida, de Valencia, de Castilla, de las dos Castillas de Andalucía, vinieron aquí de colonos y montaron 15 pueblos, en un desierto demográfico absoluto y en un desierto territorial absoluto, trabajando con muy pocos medios
arrancaron la sal, el salitre del campo y cultivaron. Hoy muchos de esos pueblos están vivos completamente, vivos. Son pueblos con escuelas, con niños, pueblos repoblados. En aquel momento, en aquellos tiempos también, estuvimos el otro día inaugurando un centro social en Barbenuta, un pueblo que hace 50 años cerraba su escuela, un pueblo del Pirineo, un pueblo que se quedó sin niños porque toda esa transformación requirió de un esfuerzo humano tremendo. Los que vinieron de fuera, tan lejos como desde Andalucía, o los que en el Pirineo se inundaron sus valles para que esa gente pudiera regar e inundaron pueblos. Ese sacrificio humano de ambas partes fue tremendo. Y el esfuerzo del Estado en aquel momento, con canales y obras, también fue tremendo. Pero hoy esa parte de la provincia de Huesca no sufre la despoblación como la parte que no llegó el agua o como la parte de la montaña que tuvo que marchar. Por eso, yo creo que hoy, si hay voluntad de Estado, si hay voluntad de Europa, si hay voluntad de las comunidades autónomas y, evidentemente, como ha demostrado la Administración local, la hay, no tengo duda de que no llegaremos al nivel de pueblos que teníamos, pero perfectamente podemos mejorar esas pirámides de población para que haya jóvenes, haya niños en los territorios, solo con un elemento fundamental, el trabajo. Y eso solo nos lo puede dar lo que es la igualdad de oportunidades. Esa igualdad de oportunidades que reclamamos la gente que vivimos en unos territorios y que han hecho unos sacrificios tremendos para que otros más alejados puedan también estar en sus territorios. Simplemente esa es un poco mi reflexión. Yo sé que los ponentes, a los cuales agradezco su presencia aquí, nos van a aportar y nos pueden aportar mucho en este campo a la parte política, mucho. Y también me gustaría agradecer, sobre todo, a la gente que ha trabajado en la organización, en el día a día, para que este congreso salga bien. La gente de la Diputación Provincial, evidentemente con otros que han colaborado, ayuntamientos, IFEM y empresas. A todos, muchísimas gracias y espero que el año que viene nos encontremos en otro sitio y ya podamos analizar resultados de lo que ha sido esto, porque lo que no podemos es esperar más tiempo. El enfermo está muy grave. Muchas gracias a todos. Y a continuación tiene la palabra Juan Antonio Sánchez Quiero, es el presidente del Grupo Especial de Trabajo que hay en la Federación Española de Municipios y Provincias, Comisión Especial de Trabajo sobre la Despoblación, y también es el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza. Señor presidente del Gobierno de Aragón, alcalde de Huesca, señor presidente de la Diputación de Huesca, señora comisionada del Gobierno para el reto demográfico, compañeros y compañeras presidentes y presidentas de las diputaciones provinciales de toda España que estáis aquí, señor secretario general de la FEN, compañeros miembros de la Comisión de Despoblación, que también he visto alguno, compañeros diputados, diputadas provinciales, diputados en Cortes, alcaldes, alcaldesas, presidentes y presidentas de la comarca, amigos y amigas. Ya veis que no me quiero dejar a nadie pues, en este reto demográfico y en estas jornadas. Buenos días a todos. En nombre del presidente de la FEN, Abel Caballero, que le hubiera gustado estar aquí con nosotros en esta inauguración y pues por problemas de agenda, como siempre, pues no ha podido ser. Quiero darle las gracias y la bienvenida a los organizadores, a los ponentes y a los asistentes a este segundo Congreso de Despoblación. Durante estos 2 días vamos a tener la oportunidad de analizar y debatir, una vez más, sobre el desierto demográfico que atenaza España y que amenaza con borrar del mapa a la mitad de los municipios de nuestro país. Siempre es bueno poner en común ideas, experiencias y puntos de vista,
pero todos debemos tener claro, y sobre todo los poderes públicos, a los que yo represento como presidente de Diputación, que es urgente ya de pasar de las palabras a los hechos. Debemos asumir urgentemente que no tiene sentido seguir debatiendo, teorizando sobre un problema que amenaza a cientos y a los cimientos sociales, culturales y económicos de nuestro país. Los pueblos, los que sufrimos de primera mano ese gravísimo problema, vemos con impotencia cómo se sigue abundando en los discursos, pero la verdad es que siguen sin llegar ninguna solución. Como alcalde de uno de los pueblos amenazados por la despoblación, como presidente de una de las tantas provincias españolas asfixiadas por el desierto demográfico y como presidente de la Comisión de Despoblación de la Federación Española de Municipios y Provincias, os animo a que hagáis de este congreso un punto y final a los debates teóricos y a que sea el punto de partida definitivo de un plan de acción que comprometa a todos los poderes públicos para actuar de una vez por todas contra ese gravísimo problema que es la despoblación y que lo vamos a debatir, como digo aquí, durante 2 días. Llevamos tantos y tantos años, tantas décadas hablando de esto y sin aplicar ninguna solución. Que ya es tarde para muchos pequeños pueblos, salvo un milagro. Y la verdad es que yo en milagros no creo en ninguno. Pero hay cientos y pequeños municipios que están irremediablemente ya condenadas a la extinción. Por tanto, de los poderes públicos depende esa condena que no se siga extendiendo más y más. Llevamos tanto tiempo sin actuar con una política de Estado que ya es tarde para hablar de despoblación. Ha llegado el momento de hablar de repoblación, porque esa es la única solución para miles de municipios españoles y para una gran parte del territorio de nuestro país. Repoblar, ese es el gran reto al que nos enfrentamos en estos 2 días. Desde la Federación Española de Municipios y Provincias, los ayuntamientos y las diputaciones hemos dado ejemplo de compromiso, de rigor y de eficacia. Por primera vez en la historia de España hemos elaborado un plan concreto de medidas, un riguroso listado de acciones concretas a poner en marcha de inmediato y, además, de forma práctica y viable para luchar contra el desierto demográfico y que por primera vez se ha hecho con perspectiva nacional y, además, que es muy importante, por consenso, con el concurso de los distintos partidos políticos que forman parte de esa comisión y desde abajo, desde los ayuntamientos y desde las diputaciones. Ahora las comunidades autónomas y el Gobierno central deben recoger el testigo, sumarse a esta hoja de ruta y hacerlo, además, con convicción, con valentía y en perspectiva de Estado. Ha de hacerse desde una coordinación plena entre todas las administraciones públicas. Y yo creo que un foro que es muy importante y que lo acabamos de poner en marcha, en el cual la FEN también forma parte, que es ese grupo de trabajo que ha constituido el Gobierno para la Estrategia Nacional frente al reto demográfico y que está aquí nuestra representante y que dentro de unos momentos la escucharemos. Y, además, situando a las entidades locales en una posición de liderazgo, porque son los que realmente sufren la despoblación. Los ayuntamientos y las diputaciones no podemos seguir siendo convidados de piedra en un problema para el que debemos ser el primer problema, el primer pilar de la solución. Lo hemos demostrado desde la FEN con ese documento pionero que aprobamos hace escasas semanas, como le digo, por unanimidad. Estamos dispuestos a trabajar, estamos dispuestos a tomar la iniciativa. Hemos marcado el camino y ahora les toca a los demás a unirse a este esfuerzo colectivo en el que las entidades locales debemos tener un reconocido liderazgo que es, además, imprescindible. Solo así podrá articularse una auténtica política de Estado para luchar contra la despoblación. España ni puede ni debe permitirse el lujo de quedar condenada a un desierto demográfico que ya está teniendo enormes consecuencias sociales y económicas y que puede ser dramáticas a medio y largo plazo si de verdad no nos ponemos ya a actuar y desde las administraciones fijemos en nuestros presupuestos cada año para sacar adelante esas medidas que, en caso de la FEN, como digo, ese documento contempla 80 medidas. Por tanto,
tanto, amigos, amigas, asistentes, representantes institucionales, os animo a todos a pasar de las palabras a los hechos y luchar todos conjuntamente en la misma dirección contra el despoblamiento. Muchas gracias. Y tiene la palabra ya Edelmira Barreira, que es la representante de la comisionada del Gobierno de España para el reto demográfico. Muy buenos días a todos. No puedo empezar de otra manera que dando las gracias. Dando las gracias a la Diputación por la organización de este segundo Congreso Nacional sobre Despoblación y a la Federación Española de Municipios y Provincias por su colaboración en este sentido. Quiero agradecer especialmente la invitación y la iniciativa. Una iniciativa para abrir este foro en el que, estoy de acuerdo, podemos hablar de los problemas, pero además podemos hablar de las soluciones. Es además una iniciativa que responde a una inquietud compartida. Una inquietud compartida porque por primera vez este problema está en la agenda política nacional. En la agenda política nacional como una forma de abordar un problema común a España y que queremos que se entienda como un problema común también al conjunto de los países europeos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un problema demográfico general, de eso que se nos habla tan a menudo, del envejecimiento, de la baja natalidad, de las necesarias oportunidades para los jóvenes, pero hay que hablar también de cómo esto incide especialmente en determinadas zonas y cómo hay zonas donde vienen sufriendo este problema desde hace mucho tiempo, sumado a esas dinámicas de éxodo rural, dando esa fachada que lamentablemente hoy todos conocemos, de esos pueblos mermados, perdiendo población y que suponen, desde luego, una verdadera pérdida para cada uno de nosotros en nuestro patrimonio como país, en nuestro patrimonio personal, nuestra cultura, nuestros recuerdos, nuestra unión como españoles a ese mundo rural. Y yo estoy muy de acuerdo con algo que se decía en las conclusiones de la pasada Congreso Nacional, y es que las ciudades no pueden vivir sin los pueblos. Y yo estoy absolutamente de acuerdo y por eso se debe mirar también y volver la mirada a los pueblos. Por eso nosotros queremos elevar este problema también, como bien señalaba el presidente de la Comisión de Despoblación, con un sentido de colaboración, de unir nuestras preocupaciones para buscar las mejores soluciones desde los distintos puntos de vista. Y es justo reconocer que esa voluntad común que hoy tenemos sobre la mesa viene ya de una preocupación que desde el mundo local se viene señalando hace tiempo. Y prueba de ello es que este, por ejemplo, sea un segundo Congreso Nacional. Prueba de ello es que ya en la Federación Española de Municipios y Provincias en el año 2015 se creara esa Comisión de Despoblación, que se hiciera un informe sobre la población y la despoblación en España en el año 2016, muy valioso y que yo quiero señalar además que me he llevado debajo del brazo para mi visita a Bruselas y para trasladar este problema a las autoridades europeas. Y un informe además que trasciende ahora a una propuesta de acción. Es una propuesta que yo agradezco, que quiero recibir y quiero que sea parte de esas propuestas y esas posibles soluciones que vamos a discutir en el ámbito de una estrategia española frente al reto demográfico, porque esa es la tarea que nos hemos impuesto a la hora de elevar este problema a la agenda nacional. Impulsar la colaboración entre todas las administraciones, esa mesa común en la que estemos Administración General del Estado, 9 ministerios sentados de forma permanente junto con las comunidades autónomas, junto con representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias, para definir juntos las mejores soluciones y para también trasladar al ámbito europeo la importancia de esta cuestión y de que somos una de las principales potencias de la Unión Europea y que merecemos también un respaldo en este sentido. También para empezar nuestro trabajo desde las soluciones, yo estoy de acuerdo en que hemos visto ya
muchos estudios, hemos visto muchas reflexiones y todos tenemos claro, sobre todo los que conocemos un pueblo de cerca, tenemos claro el que es el problema. Se le pueden dar muchas cifras, muchos nombres, se puede hablar los expertos hablan algunos de modernización demográfica, a mí me parece terrorífico, otros hablan de invierno demográfico, de declive. Nosotros no vamos a ponerle nombre, vamos a ponerle propuestas. Y ese trabajo yo creo además que ya ha comenzado, porque una de las tareas esenciales era transmitir esta sensibilidad a todas las políticas sectoriales. Y como se decía en las conclusiones del pasado Congreso Nacional, que se trabaje mirando a los pueblos y no solo a las ciudades. Y yo creo que es una sensibilidad que empezamos a transmitir. Que, por ejemplo, cuando se convocan unas ayudas para la integración de jóvenes, como se convocaban en febrero, 100 millones de euros para la integración laboral de los jóvenes, que se puedan acoger las diputaciones, que hacen una gran labor en la asistencia a esos pequeños municipios y que merece la pena reconocer. Igual que esos pequeños municipios que día a día hacen un trabajo cotidiano para atender vecino por vecino. Y yo creo que es un papel que debemos tener en cuenta. Sensibilidad, por ejemplo, para que, como se aprobaba el viernes pasado en el Consejo de Ministros, una convocatoria de ayudas de eficiencia energética que incluya movilidad sostenible, que incluya conexión rural-urbano, dirigido precisamente a las entidades locales de menos de 20.000 habitantes. Más de 300 millones de euros con cargo al FEDER. Sensibilidad, por ejemplo, para que en el borrador del plan de vivienda, cuando se habla de ayudas a la rehabilitación y a la adaptación, se tenga en cuenta la realidad del rural y se tengan en cuenta las viviendas unifamiliares, para que se puedan acoger. Porque es verdad que por esa vía también podemos hacer un importante trabajo. Sensibilidad para que se incrementen las subvenciones que se dan para la extensión de la banda ancha, para esas zonas blancas que tanto lo necesitan. Nosotros estamos trabajando ya desde esa sensibilidad para impulsarla a todas las políticas sectoriales, intentando impulsar esa misma sensibilidad por parte de las autoridades europeas. Yo llegaba ayer noche de Bruselas, donde, como les digo, les he expuesto los datos que ustedes aquí bien han señalado previamente a mí. Por lo tanto, creo que tenemos mucho trabajo por delante, pero lo bueno es sentir que lo vamos poniendo en marcha y que estamos todos compartiendo en una misma inquietud y la misma iniciativa. Y el lunes creo que además se celebra una reunión de las regiones españolas con desafíos demográficos en lo que creo que se nos van a hacer también aportaciones en este sentido y, desde luego, desde el comisionado y desde el Gobierno, en nuestra ambición de colocar este problema en la agenda nacional y en ofrecer respuestas en medio y largo plazo, quizá, porque es verdad que es un problema que se viene arrastrando desde hace décadas, no se puede solucionar de un día para otro, pero sí que empezar a poner en marcha esa sensibilidad y esa atención que necesita un problema como es la despoblación. Muchísimas gracias a todos. Y a continuación tiene la palabra Javier Lambán, presidente de Aragón. Señor presidente de la Diputación de Huesca, alcalde de la ciudad de Huesca, presidente de la Diputación de Zaragoza y a la vez presidente de la Comisión de Despoblación de la Federación Española de Municipios y Provincias, comisionada, presidentes de diputaciones, representantes del Gobierno de España y de Aragón en la provincia de Huesca, representantes de las Cortes de Aragón, queridas amigas, queridos amigos. La revitalización demográfica del medio rural aragonés se ha convertido en el eje central del discurso público de la comunidad, del discurso sostenido de manera unánime por todas las fuerzas políticas y también del discurso que comparte de manera plena la sociedad civil de nuestra comunidad. Las razones para ello son tan evidentes y tan rotundas que a nadie debe extrañarle. Y lo cierto es que desde hace años, además de expresarse la preocupación, a mi entender se han ido tomando medidas. Creo que como cualquier otro problema importante de un país o de una sociedad, conviene empezar por definirlo bien. Conviene empezar por saber de dónde venimos,
en materia de despoblación o de población, conviene por saber dónde estamos y, desde luego, conviene determinar a dónde queremos ir. Seguramente en pocos lugares, como aquí en el Alto Aragón, se puede entender mejor lo que significa el arranque de la actual planta municipal aragonesa. La actual planta municipal, el actual mapa municipal, proviene de la estrategia de conquista militar, de repoblación y colonización del territorio ocurrida entre los siglos X y XIII. Sobre esa estructura, surgida al servicio de esos propósitos, se asentó una economía agraria y pastoril de pura supervivencia en la mayor parte de los casos, que permaneció inalterada hasta bien entrado el siglo XIX. Y tenemos que situar el origen del problema actual justamente entonces, cuando arranca, para bien y para mal, el proceso de modernización económica del país. La emigración ya empezó a producirse a finales del XIX, a principios del XX. Hay episodios que revisten un matiz literario absolutamente entrañable. Está a punto de publicarse la experiencia de unos altoaragoneses que en el primer tercio del siglo XX emigraron a Estados Unidos, al oeste americano, a pastorear ovejas. Pero, en general, el proceso de la emigración tuvo poco de épico y mucho de triste, mucho de doloroso para cientos, para miles de familias, que sobre todo se acentuó en los años 60 con el vaciado de muchos de los pueblos de nuestra comunidad. Sergio del Molino, autor de un libro que se citaba aquí al principio del acto, lo ha descrito a la perfección. Él habla de que realmente la España del siglo XIX y la España del siglo XX reside en la memoria de cientos de miles de personas que están en Barcelona, que están en Madrid, que están en Bilbao, que están incluso fuera de España. Ahí reside realmente en la memoria de estas gentes lo que fue la España de aquellos tiempos. Lo cierto es que la crisis del modelo tradicional trajo como consecuencia la crisis del modelo demográfico, del modelo habitacional, trajo como consecuencia la crisis del mapa municipal, de la planta municipal en la que habíamos vivido durante siglos, y hoy nos enfrentamos a un problema de despoblación, a un problema de deterioro de los pueblos. Muchos han desaparecido, otros están en el umbral mismo de la desaparición, y desde los poderes públicos es obvio que tenemos que tomar medidas. Es obvio que tenemos que plantearnos qué futuro queremos para nuestro territorio, qué futuro queremos para nuestros pueblos. Plantearnos la vuelta atrás en el terreno económico, en el terreno del modo productivo, en el terreno de nuestra manera de relacionarnos con los recursos naturales, sería un propósito condenado al fracaso y, por tanto, a la melancolía. Nos tenemos que plantear cómo aprovechar inteligentemente y de manera sostenible nuestros recursos para competir en la economía global, para ser competitivos en el mundo en el que nos ha tocado vivir, considerándolo no como un problema, sino como una oportunidad. Tenemos que empezar a ver hasta qué punto podemos sacar partido, repito, inteligente y sostenible, a nuestros recursos naturales, medioambientales, a nuestro riquísimo patrimonio cultural, buena parte del cual lo constituyen los pueblos mismos, hoy en trance de despoblación. Tenemos que ver cómo podemos aprovechar al máximo, repito, los recursos de los que disponemos, pero además, desde el punto de vista político, en un propósito absolutamente compartido con la sociedad, ese planteamiento del futuro debemos además hacerlo con un punto de vista respetuoso con la ética y también con un punto de vista respetuoso con los planteamientos medioambientales y ecológicos que hoy determinan cada vez más las políticas públicas. Hablo de ética porque parece difícil, desde el punto de vista ético, negarles a los pueblos, por pequeños que sean, su derecho a seguir existiendo. Desde un punto de vista tecnocrático, desde un punto de vista puramente economicista, hemos visto cómo en otros países europeos, y aquí se han oído voces en alguna ocasión que se pronunciaban en la misma dirección, se ha planteado directamente la supresión de ayuntamientos y la supresión de municipios.
En Aragón eso ha sido de manera unánime rechazado, sobre todo por eso, por la concesión que hacemos a los habitantes de todos los pueblos a su derecho a seguir viviendo en su pueblo, pero además es que desde el punto de vista medioambiental será un insensato todo aquel que piense que el futuro, si lo pensamos en términos de sostenibilidad, se puede producir exclusivamente concentrando la población en grandes urbes y en grandes ciudades. Ahora más que nunca, desde el punto de vista, insisto, ecológico y medioambiental, es necesario un territorio cuya población se distribuya de manera equilibrada a todo lo largo del mismo, y eso entronca directamente con los esfuerzos que en el futuro desde todas las administraciones tenemos que desarrollar. El Gobierno de Aragón, queridas amigas y queridos amigos, consciente de hasta qué punto es prioritario abordar el problema, junto con otras comunidades autónomas, fundamentalmente Castilla-León, porque en las comunidades del norte, por razones históricas y económicas, tenemos una sintomatología común en relación con el asunto de la despoblación. El Gobierno de Aragón, junto con Castilla-León, viene liderando hace años en el Foro de las Regiones con Desafíos Demográficos, que, por cierto, se reúne el próximo lunes en Teruel, viene liderando la reivindicación de tratar de conseguir que el Gobierno de España entienda de una vez que la despoblación es un problema de Estado, que debe ser tratada como una cuestión de Estado y que requiere soluciones de Estado. Y seguramente lo más relevante de la conferencia de presidentes que se celebró el pasado mes de enero con la presidencia de Mariano Rajoy fue justamente la de situar a instancias de gobiernos como el nuestro, instancias de gobiernos como el Gobierno de Aragón, de situar en la despoblación como un problema clave, como un problema vital, de poner en marcha una estrategia contra la despoblación y de nombrar a una comisionada que se haga cargo del problema, que dirija esa política y que acabamos de tener el placer de conocerla y de escucharla desde esta tribuna. El Gobierno de Aragón, por otra parte, sabiendo que este es un problema de Estado, sabiendo que solo el Gobierno de España podrá conseguir que Europa considere la despoblación de España como un fenómeno digno de ser tenido en cuenta a la hora de distribuir los fondos estructurales en la próxima ocasión en que haya que hacerlo, y nos considere, como ha considerado al norte de Europa, como una zona despoblada que tiene tratamiento específico como tal desde hace muchas décadas, el Gobierno autonómico, considerando que debe apoyar de manera absolutamente cerrada y entusiasta al Gobierno de España en esa política de Estado aquí y en esa traslación a Europa de la necesidad de que Europa reconozca que España tiene ese problema y que debe ser tratado desde el punto de vista de la financiación de la Unión Europea hacia España, los gobiernos autonómicos también tenemos entre nuestro elenco competencial posibilidades de acometer el problema y de tratar de ponerle remedio. En este momento, sin ir más lejos, desde la Consejería de Ordenación del Territorio se acaba de remitir al Boletín Oficial de Aragón una directriz contra la despoblación que contempla una amplísima gama de medidas, incluidas algunas que estoy seguro que no van a ser la panacea, pero que pueden resultar de interés. Medidas de discriminación fiscal positiva hacia la residencia en los pueblos, hacia la natalidad en los pueblos, hacia la vivienda en los pueblos, hacia la implantación industrial y económica en los pueblos. Pero, sobre todo, lo que hace el Gobierno de Aragón desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, de la mano de las diputaciones provinciales y de los ayuntamientos, es adoptar medidas concretas a partir de políticas concretas que ya desde hace tiempo vienen ofreciendo resultados. Si hace años no se hubiera impulsado, se me ocurre ese ejemplo, el primero de todos, a través de Aramón, el aprovechamiento de la nieve en el Pirineo, seguramente el problema de la despoblación en el Pirineo sería mucho mayor. Si hace años no se hubiera activado la agroindustria en partes de la provincia de Huesca y del resto de la comunidad autónoma, el problema de la despoblación sería mucho mayor. Si no se hubiera empezado a implantar la banda ancha para llevar ese servicio
a todos y cada uno de los rincones de Aragón, el problema sería mayor y sería mayor todavía si ese proyecto no fuéramos capaces de terminarlo, como nos hemos propuesto con las diputaciones provinciales, antes del año 2020. Y, sobre todo, si no somos capaces de esforzarnos en llevar servicios públicos a todos los rincones, a todas las comarcas, a todas las zonas de la comunidad autónoma, servicios públicos de educación y de sanidad, fundamentalmente, si no somos capaces de hacer eso, la despoblación será un fenómeno irreversible, mientras que si somos capaces de hacerlo, estaremos ofreciéndoles a los jóvenes, a los adolescentes, la esperanza de que su vida puede merecer vivirse justamente en un medio en el que en este momento les apetece poco quedarse a vivir porque ni de lejos les ofrece las posibilidades de servicios o de oportunidades laborales que les ofrece la ciudad. Tenemos que trabajar, por tanto, todos de la mano, en todos los foros imaginables, en la Federación Española de Municipios y Provincias, con ese plan del que hablaba Juan Antonio Sánchez Quero, en el Foro de Regiones con Desafíos Demográficos, que se reunirá, repito, el lunes en Teruel. Tenemos que trabajar codo a codo con el Gobierno de España en esa estrategia contra la despoblación. Tenemos que ir a Europa a fuer de ser considerados pesados y cansados todas las veces que sea necesario para decirles a los europeos que la despoblación no solo es de Escandinavia, sino que es también de España. Y, desde luego, tenemos que darnos la mano las administraciones públicas, las comunidades autónomas y aquellas que están más cerca del territorio y que mejores servicios le presta a la recuperación demográfica del mismo, como son las diputaciones provinciales, las comarcas y los ayuntamientos. En ese sentido, querido presidente de la Diputación Provincial de Huesca, querido Miguel Gracia, como presidente del Gobierno de Aragón, te agradezco mucho esta iniciativa que has tenido de ofrecer la ciudad de Huesca como sede del segundo encuentro de la Federación Española de Municipios y Provincias y, sobre todo, el esfuerzo organizativo para que esto haya sido posible. Creo que así se demuestra que las diputaciones provinciales, Juan Antonio, Miguel, estáis plenamente comprometidas con este desafío. Estoy absolutamente convencido de que de este encuentro, de este congreso, saldrán conclusiones muy interesantes que, sumadas a las que se van produciendo desde los distintos ámbitos, serán una plasmación, serán una condensación de voluntad política tan formidable que, por fin y de una vez por todas, el reto de la despoblación podrá ser afrontado con garantías suficientes y seremos capaces de ganar esa batalla que es tanto como ganar la batalla del medio rural aragonés.